¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al telediario de Al24 News. El asalto de manifestantes a las instituciones de Brasil suscita una ola de condena internacional contra estos actos antidemocráticos. El presidente estadounidense Joe Biden efectuó una visita a México con motivo de la cumbre de los líderes de América. Y la Organización de Cooperación Islámica convoca una reunión urgente para examinar las repetidas agresiones de la entidad sunista en el Aqsa. En Brasil, lo decíamos en portada, centenas de manifestantes de ultraderecha asaltaron las principales instituciones del gobierno en la capital Brasilia para denunciar la elección del presidente Lula da Silva, un asalto que fue controlado tras la intervención de las fuerzas del orden. Más detalles a continuación con Kahina Mansri. Brasil vivió una jornada negra. Centenas de partidarios del expresidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, asaltaron ayer el Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema en la capital Brasilia, una semana después de la investidura del presidente de izquierda, Lula da Silva, que todavía no aceptaron su elección. Tal como pueden verlo en estas imágenes, una verdadera marea humana de manifestantes vestidos de amarillo y verde asaltaron pues los principales lugares del poder de Brasil en un escenario que recuerda la invasión del Capitolio de Washington por parte de los partidarios del exmandatario estadounidense Donald Trump. Ante estos acontecimientos, el presidente brasileño Lula da Silva condena estos actos perpetrados por lo que calificó él de banda a los fascistas y decretó una intervención federal de las fuerzas del orden para restablecer la seguridad en los lugares. Como verdaderos vándalos. Son verdaderos vándalos que destruyen todo en su paso. Pensamos que existe una falta de seguridad y les tengo que decir que todas esas personas que hicieron esto estarán encontradas y castigadas. La intervención federal en el Distrito Federal está declarada hasta el 31 de enero de 2023. 4 horas después del asalto y tras la intervención de las fuerzas del orden, los 3 lugares asaltados fueron evacuados y la situación volvió a estar bajo control. Sin embargo, el asalto provocó considerables daños en estos edificios considerados tesoro de la arquitectura moderna y con un gran número de obras de arte y cuadros que fueron saqueados. Y ante estos acontecimientos, Argelia ha condenado vigorosamente el ataque contra instituciones del Estado en Brasil, afirmando su rechazo a todo acto susceptible de sembrar el caos y perjudicar la estabilidad en este país, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero. Argelia se ha declarado convencida de que el pueblo brasileño es capaz de superar esta prueba en paz, reiterando su apoyo a las instituciones legítimas, así como al proceso democrático que desembocó en la elección de Lula da Silva en la Magistratura Suprema de Brasil, elección acogida favorablemente por la comunidad internacional. Y a nivel internacional, siempre numerosos países del mundo, en particular latinoamericanos, han mostrado su apoyo a Lula da Silva tras la invasión de los edificios de los 3 poderes de Brasil por parte de centenares de seguidores del expresidente Bolsonaro. El resumen de las condenas a continuación con Kahina Mansri. Los acontecimientos en Brasilia han dado pie a reacciones de líderes internacionales. Desde América Latina hasta la Unión Europea y Estados Unidos, los líderes han condenado la toma de edificios gubernamentales por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, así como han expresado su apoyo al actual presidente Luis Inácio Lula da Silva. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado el asalto de indignante, subrayando que la voluntad del pueblo brasileño
subrayando que la voluntad del pueblo brasileño debe ser socavada. Reprobable y antidemocrático. Así lo calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el intento golpista de los conservadores de Brasil. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha calificado los hechos como un cobarde y vil ataque a la democracia. Argentina, por boca del canciller argentino Santiago Cafiero, manifestó su solidaridad con el presidente brasileño Luis Lula da Silva y habla de golpistas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la violencia generada por grupos neofascistas de Jair Bolsonaro, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para atender el intento de golpe en Brasil. Por su parte, los máximos responsables de las instituciones europeas condenaron con firmeza el asalto, considerándolo como un ataque a la democracia. Otros organismos, tales como la ONU, la CELAC y la ALBA, han rechazado el ataque de los seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a la sede del Ejecutivo, la Corte Suprema y el Congreso de Brasil, al tiempo que han manifestado su respaldo a Luis Inácio Lula da Silva, quien asumió, recordemos, el poder el pasado 1 de enero. En América nos quedamos. Joe Biden visita por primera vez México como presidente para participar en la cumbre de los líderes de Norteamérica junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Discutirán temas migratorios, de comercio y de narcotráfico. Horas antes, Biden visitó la frontera en Texas tras anunciar más medidas para frenar el éxodo migratorio. Comentario a continuación con Sara Ellal. El presidente Joe Biden inició este domingo su primera visita oficial a México, bajo el signo de la lucha contra las drogas y la afluencia récord de migrantes en la frontera entre ambos países. Un viaje también marcado por la violencia en Brasil. El mandatario estadounidense y su homólogo mexicano López Obrador tienen previsto reunirse para conversaciones bilaterales. A ellos se unirá el primer ministro canadiense Justin Trudeau en ocasión de la 10ª cumbre de líderes de América del Norte prevista mañana. El cambio climático también estará en el menú de las discusiones, ya que Estados Unidos y México anunciaron en la COP27 un proyecto de energías renovables de $48.000 millones de inversión. Antes de llegar a la Ciudad de México, Biden se detuvo en Texas, en la ciudad fronteriza de El Paso, una de las principales puertas de entrada de migrantes a Estados Unidos a lo largo de los 3.100 kilómetros de frontera común. El líder estadounidense, acusado por la oposición republicana de hacer la vista gorda ante esta crisis, se reunió con agentes de la Policía de Fronteras para intentar atajar un punto débil de su balance. Y con motivo de la visita a México del mandatario estadounidense, el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano tienen como objetivo avanzar en el fortalecimiento de la integración económica, la lucha contra los cárteles de la droga y la gestión de la inmigración, incluso cuando las tensiones sobre la política energética de México pasan sobre la cooperación conjunta. Platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy, en la reunión bilateral, el tema migratorio, los temas relacionados con la integración económica de América del Norte. Si se quiere reducir el flujo migratorio, pues que se invierta. Porque por primera vez Estados Unidos ha estado empezando a hablar y a establecer en sus documentos oficiales movilidad laboral. Eso no existía, nunca antes. Entonces sí reconocemos que es una política muy distinta, totalmente distinta, diría yo, por razones obvias a lo que propone la derecha. Y siempre en la región, centenares de migrantes fueron expulsados de Estados Unidos hacia México ayer en ocasión de la llegada del mandatario estadounidense Joe Biden a la ciudad fronteriza del Paso, al oeste de Texas, que visitó por primera vez desde su elección. La visita del presidente Biden a la frontera es la primera etapa de un viaje de 3 días dedicado a las cuestiones migratorias y el tráfico de drogas. Veamos los testimonios de migrantes expulsados.
Si el presidente dice que nos quiere ayudar, ¿de qué manera entonces? Porque nos expulsaron a todos. A partir del día 5, cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que vinieran acá a la frontera, los viramos para atrás. Y estamos aquí esperando que nos dieran un permiso para refugio aquí en México por 60 días. Cambiemos de asunto. El primer ministro palestino Mohamed Shtayyeh ha estimado hoy que las sanciones israelíes impuestas a la autoridad palestina constituyen un intento de empujarla al borde del abismo financiero, denunciando una nueva guerra lanzada contra el pueblo palestino. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Consideramos estas medidas como una nueva guerra contra el pueblo palestino, sus capacidades y sus recursos, y una guerra contra la autoridad nacional, su subsistencia y sus realizaciones. Las sanciones van en contra del proyecto nacional palestino. Estas medidas son ilegítimas e ilegales. Se trata de una medida unilateral que no responde a ningún procedimiento de audito por una parte palestina o internacional y viola los acuerdos firmados con nosotros. Siempre con la cuestión palestina, el Comité Ejecutivo de la Organización de Cooperación Islámica celebrará mañana en la sede del Secretariado General en Jeddah, Arabia Saudí, una reunión urgente para examinar la escalada de las agresiones sionistas contra la mezquita de Al-Aqsa en Palestina ocupada. La reunión interviene en un contexto marcado por la escalada de las violaciones sionistas contra la mezquita de Al-Aqsa. La última en fecha fue el asalto de la mezquita por parte de un ministro extremista sionista bajo la protección de las fuerzas de la ocupación, así como los incesantes intentos de la potencia ocupante para modificar el estatus jurídico e histórico de la mezquita de Al-Aqsa. En lo referente al conflicto entre Rusia y Ucrania, el portavoz del Ministerio ruso de Defensa, Igor Konashenkov, ha anunciado que las tropas rusas prosiguen sus operaciones en la región de Donetsk, donde los separatistas prorrusos han afirmado igualmente haber tomado el control de un pueblo cerca de la ciudad de Bakhmut, epicentro actual de los combates. Veamos la intervención de Igor Konashenkov. Las tropas rusas continúan sus operaciones ofensivas en dirección a Donetsk. Se infligen daños con múltiples tipos de armas de fuego a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo de la línea de contacto. Volvemos a Argelia. El presidente de la República de Argelia, Abdelmajid Tebboune, ha felicitado hoy en un tuit a la Startup Farm All, que se clasificó en la segunda posición a escala mundial sobre un total de 12.000 participantes durante un concurso organizado en China. Los jóvenes argelinos consiguieron crear una aplicación que propone soluciones innovadoras para los agricultores que padecen del problema de la enfermedad fúngica de las plantas, una enfermedad que causa daños a las cosechas de trigo. Y cerramos con fútbol. El español Roberto Martínez ha sido nombrado seleccionador de Portugal, sucediendo a Fernando Santos. El entrenador de 49 años anunció estar contento por comenzar esta nueva aventura y conseguir buenos resultados al frente de la selección portuguesa. Estoy encantado de poder representar una de las selecciones con mayor talento del mundo. Y desde la primera vez que hablé con el señor presidente y la federación sabía que este era el proyecto deportivo que me ilusionaba. Entiendo que hay unas grandes expectativas, que hay unos grandes objetivos, pero también entiendo que hay un gran equipo de gente en la federación y en la ciudad de fútbol, y tengo muchísima ilusión que todos juntos vamos a cumplir nuestros objetivos. Y con esto cerramos nuestro telediario para esta noche. Gracias por su atención. Les recordamos que podrán seguir toda la actualidad en nuestras diferentes redes sociales. Un saludo.